¿Sabías que tus hormonas influyen en tu energía, en tu descanso, en tu estado de ánimo e incluso en tu capacidad para optimizar el estrés? ¿Qué hábitos en tu día a día están ayudando a equilibrarlas y cuáles te están saboteando sin que te des cuenta? De todo esto vamos a hablar desde un enfoque funcional que integra salud física, mental y emocional. Hoy en Potencia tu Salud Mental converso con la doctora Gloria Martín, endocrinóloga funcional, para entender por qué las hormonas son pieza clave de nuestro bienestar, cómo el estrés puede alterarlas y qué acciones simples podemos tomar para cuidarlas. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Bueno, voy a darte la bienvenida, Gloria, porque a este ciclo de entrevistas que estoy haciendo con otros profesionales de distintas disciplinas, porque creo fervientemente que cuando uno se sostiene, se soporta en el conocimiento de colegas, más allá de que nos dediquemos a distintas áreas de la salud, nos podemos potenciar juntas. Ese es un pensamiento que yo tengo y la idea es que potenciemos juntas a otras personas, cada una desde nuestra área de expertise. Así que quiero que te presentes vos, que le cuentes a las personas quién sos, a qué te dedicas, qué haces aquí. Bueno, gracias, Jessy, realmente por la oportunidad y también creo que es muy exponencial cómo se expande todo cuando trabajamos eso en interdisciplinar. Realmente me parece hermoso. Bueno, yo soy Gloria Martín, soy médica, endocrinóloga y tengo un enfoque funcional basado en la psiconeuroinmunoendocrinología y en otras disciplinas con las que he ido integrando mi mirada. Por lo cual, bueno, considero que es un enfoque integral, realmente 360, como me gusta decirle a mí, de las hormonas y el metabolismo, y me dedico específicamente a las mujeres. Muy bien, me encanta y bueno, ya la escucharon, está acá y las dos compartimos este amor por la PINE, por la psiconeuroinmunoendocrinología y por el abordaje con mujeres. Sin más preámbulo, nos vamos a ir a la primera sección del podcast, la M de El Modo Ñoña Activado. Bueno, Gloria, hablaste de hormonas, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de hormonas, para el que está del otro lado, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque son muy importantes para nuestra salud integral, pero muchos piensan que, bueno, las hormonas es algo que ocurre en una X etapa, en la adolescencia, la pubertad, la menopausia, cuando la mujer empieza a menstruar y nada más. Pero en realidad están influyendo constantemente en nuestra vida. Si al común de la gente te encontrás con un X que no entiende nada de este abordaje, de estas palabras raras que nosotras a veces usamos, ¿qué le dirías? ¿Qué son y por qué son tan importantes? Qué loco esto, che, es muy común, es verdad. Sí, la verdad es que las hormonas son señales químicas, son mensajes, bien, con los cuales nuestro cuerpo se intercomunica, diferentes partes del cuerpo se relacionan entre sí a distancia. Y estos mensajes controlan, regulan y adaptan las funciones del cuerpo a las necesidades, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene necesidades y las hormonas se encargan de cubrir y adaptar y moldear esas necesidades y comunicar diferentes regiones del cuerpo. Es decir, que para todos, no importa esto, ¿no? Las circunstancias y el contexto, las hormonas están operando y son muy importantes, ¿bien? Entonces, son parte de todo lo que nos ocurre en el día a día y se va captando esa información, se va interpretando por el cerebro y las hormonas la van un poco traduciendo al lenguaje del resto del cuerpo para que esas funciones estén en consonancia con las necesidades del organismo, del cuerpo y el contexto.
Bueno, acá dijiste algo sumamente importante que es que estas hormonas siempre tienen esa conexión y esa comunicación con nuestro sistema nervioso central, es decir, con el cerebro, el capitán de nuestro organismo, digo yo, ¿no? Y que muchas veces consideramos esto, que la hormona, bueno, es algo que pasa, algo que me evalúan, algo que solo lo relacionamos al análisis tiroideo y nos quedamos ahí en ese cuadradito tan chiquitito, pero en realidad esa comunicación permanente es la que hace este de mensajero para decir, che, está todo ok en tu organismo o algo está faltando. Si nosotros pensamos en principales hormonas que deberíamos conocer o la función que cumplen, ¿no? Para nuestro bienestar físico y mental, ¿cuáles son así tu top 3, tu top 5 si tuvieses? Porque en realidad la batería, yo digo que nuestro organismo tiene una batería hormonal y esa batería hormonal es tan compleja y tan maravillosa, pero si tuviéramos que decir para el bienestar físico y mental, tu top 5. Qué loco. Sí, realmente a mí me gusta hacer como dos cortes de hormonas, como si fueran dos legiones. Aquellas que un poco tienen que ver con dominar a las otras, ¿no? Son más importantes porque tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con funciones básicas del cuerpo que realmente no son negociables bajo ninguna circunstancia. Bien, creo que esas serían las que incluiría en mi top 5. Pero la verdad es que todas las demás están y también en realidad es como que son subordinadas de alguna manera a estas otras y están en comunicación. Las hormonas no tienen sentido aisladas, no tiene sentido esto de hablar de la tiroides, por ejemplo. Las hormonas tienen esto, una red donde están interconectadas y operan en constante comunicación unas con otras. Pero bueno, si vamos a hablar de las más imprescindibles, bueno, el cortisol, que está muy de moda, Sí, sí, es porque como, bueno, guarda con el cortisol. Señora, la estamos, necesitamos al cortisol para vivir, no se asuste tanto. claro, el cortisol es una hormona que nos cuida todos los días, es una hormona que nos ayuda a levantarnos de la cama todos los días, encarar el mundo, encarar el trabajo, es la hormona que te permite cuando estás con algunos mocos ir a trabajar igual, es la hormona que te permite estar enchufada a la vida, ¿no? O sea, reaccionar si tenés que pegar un volantazo, una frenada en el auto. Es una hormona que está relacionada con la presión arterial normal, con el azúcar normal en la sangre, con las sales normales en la sangre, y si falta, estamos en el horno. Es imprescindible para la vida y convive con nosotros todos los días, tiene su forma también de funcionar naturalmente. Distinto en circunstancias de estrés, de justamente adversidad, ¿sí? Donde ya se readapta y funciona de otra manera, ¿no? Pero bueno, esta es una hormona fundamental, innegociable. De hecho, cuando falta, la tenemos que reemplazar artificialmente porque no es compatible con la vida no tener suficiente de esta hormona. Si tuviera que seguir, diría la insulina, porque realmente es otra que, si bien es más justamente periférica y no tiene tanta como estética, porque regula el azúcar en la sangre, bien, y nos permite esta estabilidad de la glucemia, que es el valor este de azúcar en sangre, y nos permite justamente que esto tenga esté apareado con las necesidades del cuerpo, ¿no? Porque no tiene lógica que cuando necesito energía para hacer actividad física me falte ese combustible, ese azúcar, ¿no? Lo mismo cuando acabo de comer, eso hay que guardarlo, ¿sí? Y almacenarlo. La insulina, tiene que ver con estos movimientos de esta energía, que es el azúcar en el cuerpo, para justamente regularlo. Y obviamente intercambiar, porque no todo es azúcar, por supuesto, con otro tipo de nutrientes y transformarlos en energía y poder ocupar esa energía dentro de las células. Es básicamente lo que optimiza el aprovechamiento de la energía de la que disponemos. Así que es muy importante, por supuesto. Perfecto. Y creo que también hablaría de las hormonas tiroideas, que también son de las más nombradas, las más
como tienen más prensa y realmente son imprescindibles también para la vida. Es una hormona que si falta, ¿sí? Se desregula todo el metabolismo basal y estas son todas las reacciones químicas dentro de las células, ¿no? Tienen que ver con la gestión de la energía, la temperatura, la presión arterial, ¿sí? Entonces se van a relacionar con variables del cuerpo que son imprescindibles para la vida y que también es como que aceleran o enlentecen de alguna manera, por simplificar, estas funciones y las adecúan al contexto, a las circunstancias y a las necesidades del cuerpo. Entonces es muy importante que este funcionamiento de la tiroides a tono con lo que corresponde y no sea ni en más ni en menos, ¿no? Tanto el hipo como el hipertiroidismo que tanto se habla. Ujú. Así que bueno, estas serían como de las más nombradas. Y si tuviera que, si tuviera que seguir, diría, bueno, a ver, hay otros grupos de hormonas que es como, de repente, bueno, tienen hoy mucha prensa, pero bueno, están relacionadas con el control del peso corporal, pero la realidad es que son más prescindibles. O las hormonas sexuales, ¿no? Las hormonas que tienen que ver con todo lo que es la ciclicidad de la mujer o con la fertilidad en el varón y con las características sexuales secundarias, es decir, que cómo nuestro cuerpo, ¿sí? Va modificando sus características según esta cantidad y disposición de hormonas, ¿no? Los estrógenos, la progesterona, la testosterona, ¿bien? Y sus amigos, porque en realidad estos son como los títulos de grupos de muchas otras hormonas que están jugando con variables relacionadas a la reproducción. Lo que pasa es que, bueno, nos quedamos con la idea de que solo sirven para ser fértil y tienen muchas más funciones. Tienen funciones que se relacionan con la fertilidad, pero tienen que ver con la fuerza muscular, con la cantidad de calcio en los huesos, con el funcionamiento de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro también se va a adaptar conductualmente en base a las cantidades de hormonas que hay y cómo están circulando, ¿sí? No es lo mismo una etapa del ciclo que otra etapa del ciclo y eso tiene que ver con variaciones que estas hormonas articulan en el cerebro. Así que es muy interesante cómo estas hormonas son como una especie de lente que nos ponemos con distintos filtros y interpretamos la realidad diferente según cómo se están comportando. Así que es muy curioso porque tienen que ver con todo esto. Y finalmente creo que elegiría, qué difícil decisión, ¿no? Porque hay más de, no sé, 20 hormonas. Yo sé que te Eh, la puse re difícil. Aparte yo te dije cinco y obviamente que en una englobamos un montón porque esta es la complejidad que tiene el cuerpo humano y nuestro organismo y esta interacción pine de la que siempre hablamos y es muy difícil, pero creo que en lo que estás haciendo vas haciendo todo un recorrido que incluso hasta las personas, en el común de las personas, pueden ni siquiera haber escuchado nunca alguna de las hormonas que vos mencionaste, ¿no? O que, no, ay, sí, escuché la insulina, pero para la insulina, pero si es lo que me tienen que poner si una persona tiene diabetes, o sea, como que las personas creen que no tienen nada de todo esto, ¿no? O las famosas tiroides, no, pero si yo no tengo tiroides, señores, todos tenemos tiroides, ¿sí? Sépalo a partir de este momento, usted que está escuchando, señor, señora, todos tenemos tiroides, el problema es cuán reguladas están el funcionamiento de estas, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que obviamente es que para hacer doble, triple clic en cada una de las cosas que estás diciendo, pero sé que te la puse difícil. Pero si tuviese que decir el último, así como para cerrar el broche, o el conjunto, por- porque sé que una ya te queda corto, ya sí, te queda me corto. queda corta. Diría que por mi enfoque me voy a inclinar por el combo circadiano, ¿no? O sea, lo que sería la melatonina barra vitamina D, que están Ujú. es como un combo, ¿no? Porque están en constante correlación y tienen o sea, una relación yin-yang, por decirlo así, muy complementaria. Y este combo lo elijo porque lo encuentro sumamente indispensable para la vida, ¿sí? Y es una cosa así como el reloj, ¿sí? Del cuerpo que coordina a su vez y dirige a otras hormonas que tienen como, por decirlo así, su baile, su coreografía en el día a día y estas hormonas le marcan un poco lo que es la luz y la oscuridad al cuerpo. Y eso es importante porque el cuerpo no tiene un reloj pulsera, tiene un reloj de sol, ¿bien? Tiene un reloj
de sol que le dicta a estas otras hormonas de las que charlamos un poco cuando toca hacer como su puesta en escena y justamente hacer su trabajo, pero a tono con lo que está pasando, porque si no nos encontramos con que tenemos un pico de actividad a las 3 de la mañana. Exacto. Incluso Entonces, qué no. difícil que es para nosotros los mendocinos, que estamos en invierno. No sé en qué momento escucharás o en qué lugar del mundo estás cuando escuches este episodio, pero actualmente estamos grabando el episodio, estamos en invierno en Mendoza y no nos han cambiado el uso horario y nosotros recién a las 8:30 de la mañana, un poquito más tarde empieza a amanecer, cosa que es requete contraproducente para nuestro organismo, porque nosotros funcionamos de acuerdo a estos ritmos circadianos. Entonces, yo levanto a mi hija a las 6:30 de la mañana para que ingrese a la escuela a las 7:10, se despierta, 5 años. Me dice, pero mamá, todavía es de noche. Claro, su cuerpo no responde a la energía y nosotros vamos en contra de todo eso. Pero bueno, puede ser para un capítulo extra. Hace unos episodios atrás yo hacía un podcast hablando de esto de no es solo cuestión de hormonas, porque muchas veces es hormonal y le echamos la culpa a las hormonas como si es hormonal, pero ni siquiera sabemos qué implica que algo sea hormonal y cómo está respondiendo nuestro cuerpo, nuestra conducta, nuestra energía, qué está pasando a nivel de esta comunicación que tiene con nuestro cerebro. Y hay algo que dijiste, mencionaste entre tu top 5, dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes, no, todas son importantes, pero que me trajeron a la colación recuerdos. No sé si esto lo he contado en algún episodio, pero yo me di cuenta y empecé a estudiar PINE hace 10 años, empecé en el 2015 a estudiar PINE, porque me daba cuenta de que hacía un montón de cosas en el consultorio y las personas no cambiaban, ¿no? Habían ciertos casos que eran complejos, difíciles. Yo decía, pero aplico todo, siempre he sido muy ñoña, muy aplicada. Y yo decía, pero todo lo que estoy aplicando supervisaba y nada, y nada, y nada que va, y nada que va. Yo dije, acá debe pasar algo más. En ese entonces trabajaba en una clínica de hemodiálisis, en pre y post-trasplante de órganos, y empecé a cotejar con los médicos, ¿no? A los psicólogos en nuestra área en nuestra formación, jamás nos hablaron ni de hormonas, ni que podía haber un impacto de lo físico en lo mental. Era como, bueno, la psique y la mente y esto, y en realidad somos un todo. Cuando yo empecé a derivar a médicos, a decir, hace un chequeo, hace cuánto que no haces un chequeo médico, hace cuánto que no haces un chequeo clínico, empecé a darme cuenta de esto, a trabajar mucho con endocrinólogas y en eso aparecían muchos hipotiroidismo, que en Mendoza es muy común encontrarlos, o hipotiroidismos subclínicos, que hacían la respuesta de esto, ¿no? La falta de energía, la falta de motivación, el desgano, el sueño permanente. Claro, uno lo pasa por una depresión y quizás trabajamos sobre una depresión que no es una depresión, sino que es un complemento físico que está diciendo algo y que simplemente se puede regular hormonalmente y acompañar a esa persona de una forma diferente. Bueno, justo me encontré con un libro de Bonet, que hoy es director de la maestría PINE en Favaloro, en una feria del libro que me lo compré, leí 2 páginas, dije, ¿qué hago leyendo esto? No entiendo nada. Y años después lo volví a agarrar y bueno, después estudié, ¿no? Y lo otro es que dentro de tu top 5 mencionaste el combo circadiano. Y cuando a mí alguien me pregunta, che, Jessy, estoy mal o qué hago, quiero cambiar mis hábitos, ¿por dónde empiezo? Yo lo primero que le digo es mejorar la calidad de tu sueño, porque el sueño es el eje regulador de absolutamente muchas otras cosas, ¿no? Y me llama la atención que en el top 5 vos no mencionaste a ninguna de las hormonas llamadas del bienestar que siempre nos incentivan a que tengamos, a que desarrollemos, a que las endorfinas, la serotonina, las dopaminas, Las o sea, bueno, cerebrales. la dopamina no es una hormona, sino un neurotransmisor, pero es como, bueno, porque entiendo, y acá es donde quiero que vos nos digas si mi pensamiento va por ahí, que yo si regulo y optimizo todo este otro combo al que no le damos bolilla, obviamente que voy a tener repercusión en esas llamadas o hoy muy famosas hormonas de la felicidad, que Tal cual. si yo no regulo todo lo otro, esto tampoco lo voy a tener, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, realmente yo siempre digo las hormonas cerebrales, que bueno, en mi trabajo siempre las nombro de esa manera como el combo, que son hormonas, pero a la vez son neurotransmisores, y la línea es muy delgada y hoy cada vez vemos que en realidad es como no tiene tanto sentido esta clasificación y cómo operan en el cuerpo no es como nosotros las ponemos en los cuadritos en los libros, ¿no? Y realmente las hormonas estas que regulan un poco cómo se activan ciertas regiones del cerebro vinculadas al bienestar, la satisfacción, la calma, esta paz feliz que suelen generar, realmente deriva eso de que las necesidades básicas por lo menos ya estén cubiertas, ¿no? Por eso es que hice esta distinción de un poco, estas son las que son como necesidades básicas que no son negociables. Después ya hay otras, como las que nombrás, las hormonas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, relacionadas con un nivel más elevado de bienestar y de un sistema más completo, donde ya pasamos, trascendemos lo que es que la presión esté regulada, que las necesidades de energía estén satisfechas, que no falte comida, que no falte sueño, que no esté todo el metabolismo detonado. Bueno, ya sí hablamos de una persona que puede optimizar también estas otras hormonas con sus hábitos, con su estilo de vida, pero realmente siempre hago esta distinción, ¿no? Es como que es un edificio con pisos, ¿no? Donde uno va accediendo un poco a medida de que lo básico está cubierto. Por eso es que, bueno, no las incluí en mi top 5, pero es verdad que estaba peleado quizá el último puesto. Pero creo que también esto que dijiste sobre que una persona que duerme mal o que tiene un trastorno o una desregulación circadiana, una perturbación en su ciclo circadiano, no puede hablar de felicidad, de calma, de esta satisfacción, ni tampoco de un metabolismo a punto o de un bienestar hormonal donde estas hormonas están funcionando VIP, ¿no? O sea, como un equipo Sí, de sí, elite. completamente. Por eso yo creo que para todo lo que necesitemos, y comparto este criterio, ¿no? Todo lo otro que tiene que ser como un nivel mucho más elevado en nuestra vida, se consigue si la base está estable, ¿no? Y por eso cuando me dicen, no, no me puedo concentrar para el estudio, no soy creativa, estoy de mal humor todo el tiempo, voy al gimnasio, me alimento saludable y nunca bajo de peso. Bueno, a ver, primero, ¿cómo estás durmiendo? Y la gente se queda como descolocada. ¿Qué corno tiene que ver? ¿No? O me llevo mal con todo el mundo, estoy siempre de los pelos. Bueno, ¿cómo estás durmiendo? No, no, te miran como diciendo, ¿qué onda? Claro, cuando uno empieza a explicar estas funciones, por eso compartimos este criterio y por eso también me parece muy importante en esto de que muchas veces, hasta incluso yo hago un mea culpa, que a veces uno cae en esto, che, hace tal cosa, conecta con no sé qué, veces, no, pero es que no es tan sencillita la cosa, no es que, ay, me junto con personas que me hacen bien y se me solucionó la vida, no, es un combo muy interesante, pero tenemos que volver a las bases y acá. Cuando vos hablas cuando empezás hablando de hormonas, ¿no? Desde un enfoque funcional, qué se diferencia un enfoque funcional, que es una endocrinóloga funcional, a comparación con una endocrinología tradicional, convencional? Esto de que, bueno, aquí, ¿cómo diferencio che, si voy a busco una endocrinóloga funcional o una endocrinóloga de la cartilla? Claro. A mí me gusta decir también que se parece un poco a lo que acabo de decir de las hormonas. Ajá. Tiene que ver con esto de que, de vuelta, la mirada funcional es una mirada integral que va a buscar trascender lo básico, va a buscar trascender lo que es meramente la analítica, el análisis de sangre o la ecografía o un dato duro, y va a trascender los libritos y los manuales donde está todo como en manera de algoritmo, ¿no? O sea, si yo tengo A más B es C y bajo ninguna circunstancia se cuestiona, se revalúa o se personaliza e individualiza eso. Y el contexto no modifica tampoco ese algoritmo. Es como que eso es algo fijo y es como, está como esa bajada de línea donde vos decís, bueno, vos tenés una opción A, una opción B y no hay como mucho más para contemplar.
La mirada funcional contextualiza, individualiza, personaliza y interpreta al ser humano como un sistema que está en constante interacción con su entorno. Entonces, todo lo que ocurre adentro también es un poco el reflejo de lo que ocurre afuera, y a la vez, lo que ocurre adentro se va a ver reflejado afuera, y no tiene ningún sentido analizar un estudio si yo no estoy mirando al paciente. Bien, Ujú. con todo lo que eso implica, sus hábitos, su entorno, su casa, su familia, sus vínculos, su trabajo. Bien, esa mirada realmente integral es la mirada funcional, y el hecho de individualizar. Es una medicina centrada en personalizar al paciente en función de ese caso, y no hay un caso igual a otro. Entonces, por supuesto, no son consultas express, son consultas muy profundas, detalladas, que conllevan todo un proceso. Bien, por eso muchas veces las personas que tenemos este enfoque trabajamos con procesos, no con un turno puntual que no, como que no se va a llegar a este nivel de profundidad de trabajo. Y los análisis son una porción de lo que es relevante a la hora de tomar decisiones. Aportan, pero no es el total. Esto es hermoso porque yo siempre digo que como nosotros trabajamos o lo que pasa en función de nuestros cambios, en buscar este bienestar integral de nuestra salud, tiene que ver mucho con nuestra realidad, nuestras rutinas y nuestras posibilidades. Cuando uno intenta encajar en el tips, en la forma, en este plan de lo que fuese, la verdad es que la pifiamos porque no nos damos cuenta de que eso no está hecho a nuestra medida. ¿Y por qué es importante esto? Porque, vuelvo a esto, tu realidad, tus posibilidades, tu rutina es diferente. No es lo mismo la rutina de una de mis amigas, que es soltera y vive sola, a la mía con dos hijas, una lactante, ¿no? Es como que todo va cambiando. Entonces, no es la misma el esquema de un hábito, de la adquisición de un hábito que va a tener ella que el que voy a tener yo. Y acá es muy importante atender a esto porque muchas veces las personas que están buscando cambiar sus hábitos, lograr esta estabilidad integral en su salud, se echan al abandono creyendo de que nada les funciona. Y en realidad no nos funciona el mismo zapato, el zapato que saqué de la vidriera porque no es mi talle, ¿no? Porque Tal mi pie cual. es distinto. Yo con mi mamá calzo 38, las dos calzamos 38. No nos van los mismos zapatos porque mi pie es más finito y el de mi mamá es más ancho. Hay algunos zapatos que sí, y extraño vivir con ella porque le robaba los zapatos cada tanto, pero bueno, ya no lo puedo hacer en el cotidiano, pero es incluso hasta calzando lo mismo, no nos van a quedar los mismos zapatos. Entonces, esto es como también muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y cuando mencionabas el top 5, hablaste de muchas cosas que son del cotidiano que nosotros hacemos, el trabajar, si me muevo, si la actividad física, si me contacto con una persona, ¿no? Y estos hábitos cotidianos, estas acciones que hacemos en el día a día, entiendo que pueden contribuir o afectar el balance hormonal que nosotros tenemos. ¿Qué hábitos cotidianos son los que ayudan a regular y a cuidar nuestras hormonas? Wow, todos. A mí me gusta decir Desde el que momento en que nosotros, te levantás hasta que te acostás, mamita. hasta que te Ten acostás, cuidado. es una oportunidad, cada minuto es una oportunidad para mandarle la información correcta al sistema. Y esto que dijiste de los zapatos me encanta porque creo que hoy vivimos, viste, en esta sobreinformación y esta infoxicación que nos vuelve locas con todos los tips y todos los esquemas y todos los hacks para resolver, que a lo mejor es algo súper forzado, ¿no? Y aparecen estos hábitos, estas rutinas que nos tendríamos supuestamente que imponer. Y bueno, yo también tengo dos niños muy pequeños y a veces digo como, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento se supone que una debiera de poder hacer esto? Y me llevo a reír de no sé, los reels o los posts que leo donde me figuran unas cosas estrambóticas llenas de chirimbolos, ¿no? Que deberíamos de comprar y adquirir y ocupar y hacer un espacio en la rutina, que es un Tetris, para implementar estos hábitos. Y la realidad es que desde que soy mamá, algo que aprendí por las malas es a simplificar, a ser Ujú. minimalista, a,
a priorizar aquello que es inevitable y es imprescindible para el día a día. Y lo más lindo es que en esa humildad del no poder, porque yo soy fana de todo esto, ¿no? De optimizar, de hacerlo todavía mejor imposible, ¿no? Y esto de que me vuelve al barro, a la arena, a lo básico, a lo humilde, y a no desestimar esa humildad de los hábitos más inevitables, ¿no? Ujú. Desde que me despierto, el horario, la manera en la que me despierto, si es apurada, si es con la quinta alarma, si es que la vengo posponiendo, si es que la luz en mi habitación es un foco de supermercado que yo me despierto y lo primero que pasa es que parece que me tiran un flash. Entonces es como casi despertarse con una cachetada, ¿no? Y obviamente que eso va a repercutir un acto tan inmerecido, tan pequeñito, Tan simple. eh, claro, en cómo mi cortisol en el pico este de la mañana que nos saca de la cama va a ser un pico adecuado o va a ser una cosa que parece que me despertaron a los tiros, ¿no? Entonces, realmente es importante esta pequeña cosa que es salir de la cama, ¿no? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es ese despertar? ¿Es un despertar armonioso? ¿Ocurre en calma? ¿Ocurre en sintonía con las actividades que yo tengo que hacer? Porque si no, yo misma me siembro ese Tetris, ¿no? Vos dijiste que despertás a tu hija súper temprano y eso tiene que ver con no correr seguramente al jardín Exactamente. claro, o sea, que sea Y que se algo levante, que ameno. se despierte, que desayune, que se Claro, levante con tranquilidad, que nosotros también lo hagamos, ¿no? A pesar de que uno obvio. también sigue en ese, que mientras ella desayuna, uno prepare las meriendas de las nenas, ¿no? O sea, sí, tiene un Por detrás supuesto. importante. Claro, y estas cosas que son pavadas, porque a veces se trata de correr el reloj media hora, ¿no? Pero hace a la armonía con la que transcurre el inicio del día. Y el inicio del día es muy importante para la programación hormonal y esto sería como, fíjate que vos me decías como qué hábitos y yo te marco como esto de bloques de rutinas, porque ahí también abrimos a la flexibilidad y a la personalización, porque una cosa para mí es el inicio del día, que capaz es más parecido al que tendrás vos por las cosas en común que compartimos, pero como dijiste, será distinto para quien inicia el día en otros contextos. Entonces, es importante este inicio del día porque es como ese combo de hormonas que nos activan, porque el cuerpo estaba como en un sueño, en hibernación, en reparación, y todo eso es mucha vulnerabilidad. El cuerpo está como muy virgen en ese momento. Y romper ese estado y empezar a activar, ¿no? Sube el azúcar, sube la presión, sube la frecuencia cardíaca, se activa el aparato digestivo, el intestino a las 5 de la mañana se empieza a mover. Y entre las 5 y las 8, hasta el amanecer, 8:30 acá, realmente es todo un bloque donde todo el cuerpo empieza como a ponerse en marcha, ¿no? Y es como los autos viejos cuando se dejaban calentando el motor para que después pudiéramos arrancar. Bueno, básicamente ese sería el bloque de las primeras horas de la mañana, que yo le digo la primera hora. Y en esta primera hora es una oportunidad enorme de hacer cosas simples que nos garanticen que el día va a ser un éxito y no voy a tener, que estoy seguro que lo tienen, el crash, caída en picada a las 3 de la tarde. Entonces yo almuerzo y me desplomo porque ya no me alcanzó para terminar el día. Bien, Exacto. esa energía. Porque ¿qué hice? Hice un salto a la concagua y después caigo en picada. Bien, en cambio, si yo administro, gestiono mi energía, mi cortisol, que es esta la hormona a la que trabajamos con este bloque de la primera mañana, voy a llegar con ese cortisol hasta las 7 8 de la tarde. Después me va a dar sueño, pero ya es que lleva 12 horas, ¿no? Dando vuelta. Pero la verdad es que lo lógico no sería tener como este break ahí. También puede ser que ya llegas a las 11 de la mañana, antes del mediodía, ¿sí? Y tenés esta caída. Son los dos horarios, ¿bien? Y cada uno tiene toda una explicación y todo un porqué y un para qué. Pero son esos momentos donde suelo tener este bajón cuando mi rutina de la mañana es una maratón, por decir algo. Acá en Em, este esquema se me viene el concepto, ¿no? A vos la maternidad te cambió en esto de decir, che, a ver, el punto minimalista, y a mí la maternidad me trajo el concepto que es el eje central del podcast, que es el MAP.
mínimo alcanzable posible. Que de todos los hábitos, porque sabemos que tenemos que mejorar la calidad de nuestro sueño, que alimentarnos de tal manera, que, ¿no? O sea, tenemos una lista infinita de un montón de cosas que podemos hacer, pero si escuchamos bien lo que va diciendo Gloria y tomamos este concepto del mínimo alcanzable posible, bueno, a ver, ¿cuál es ese mínimo? Si me tengo que levantar a las 6:30 para no estar corriendo, ¿cuál es el mínimo que yo puedo atrasar? No, como dormirme más temprano a, bueno, a ver, ¿cuál es ese mínimo? ¿Cambiar el foco o ponerme una lamparita al costado de mi cama en vez de prender la luz para que me levante con una luz tenue y empiece no sé qué? Bueno, empezar a gestionar de todas las recomendaciones que vamos a tener, que sabemos que son un montón, cuál es ese mínimo alcanzable posible, porque lo poco que parece poco, ese poquito, esos pequeños cambios que nosotros hacemos día a día generan grandes impactos en nuestro organismo, en nuestra salud mental, integral, física, ¿no? Entonces, esto es como súper importante traerlo a colación. Y sobre todo porque cuando nosotros vivimos bajo estrés crónico, que quienes ya están en este podcast hace tiempo lo saben, esta es la tercera temporada, así que sabemos que el estrés crónico es esa acumulación de tensiones que venimos sosteniendo, en donde Gloria dijo, este top 5, el primero fue el cortisol lo necesitamos para vivir, no podés vivir sin él, es uno de los primeros episodios de la temporada uno. Anda a escucharlo, si no lo escuchaste te lo dejo linkeado en los episodios, perdón, en las notas de este episodio lo dejo linkeado, pero cuando el cortisol está bajo, dijo, no es compatible con la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando el cortisol está elevado, elevadísimo, y que fue esta acumulación de tensiones a largo plazo? Porque esta hormona que está directamente vinculada, ¿no?, con la respuesta del estrés, nos afecta física y emocionalmente, pero también incide en cómo la batería hormonal empieza a desregularse o a fallar o a no tener un buen funcionamiento, y este estrés crónico impacta en la salud reproductiva, impacta en la regulación de nuestras tiroides, impacta en la regulación del ciclo menstrual, del peso, bueno, un montón de cosas. ¿Qué pasa ahí cuando estamos en esos niveles de estrés crónico? Es tremendo, es súper común, como decías, y la verdad es que todo el cuerpo entra en este modo avión, que le digo yo. Ujú, ujú. Porque es como que vos tuvieras el teléfono en modo avión, ¿no? No funciona igual que cuando está con el internet activado, ¿no? O sea, sacando la opción del Wi-Fi, ¿no? Pero digo, sería, no te van a entrar los mails, no te van a entrar los WhatsApp, no puedes usar el Instagram, ¿bien? No puedes descargar aplicaciones, muy limitado. Y es como un estado completamente diferente. El cuerpo en estrés crónico, cuando está todo el tiempo esto, buscando adaptarse a una circunstancia adversa, constante, a algo que le es difícil, a algo que le está como justamente poniendo alerta, le crea un estado de supervivencia. Dice, bueno, ahora vamos a sobrevivir. Y ahí es donde yo siempre digo que el cerebro en realidad no quiere que seas feliz, no le importa tanto, sino que le importa que vos sobrevivas. Y es una máquina espectacular para sobrevivir. Entonces te adapta todas las funciones del cuerpo en este modo avión para poder sobrevivir. ¿Y qué va a pasar? Modifica todos los parámetros. Modifica, por ejemplo, la digestión, ¿no? Algo que es, yo como, pero fíjate que los animalitos, cuando ven que los acecha un león, dejan de comer. No siguen Ujú. masticando ahí, pastando. Sería Nosotros somos rarísimo. el ser vivo más testarudo de la faz de la Tierra. Seguimos comiendo a pesar de que estamos colapsados, que no damos más, que estamos explotados y seguimos morfando. No nos importa ni Claro, siquiera la amenaza que estamos sintiendo. claro, es como que vos te quedaras ahí, viste, con tu platito y mientras tanto hay un león que lo tenés a medio metro y ya está, viste, masticándote por poco el león y vos estás comiendo. Lo que pasa es que a nosotros no nos corre un león, nos corre tu jefe, una relación complicada, una circunstancia familiar adversa, un desempleo o cualquier cosa que nos pone en este estado de amenaza, alerta, defensa y nos programa para enfrentar esa situación y sobrevivir. Y ni hablar si esto es algo con lo que vivimos hace 10 años, hace 20, ¿sí? Que en realidad es como esa gota, ¿no?, que va horadando la piedra y realmente nos va mandando este mensaje de adversidad constante y
va programando que nuestro cerebro adapte a las hormonas. Entonces el cerebro dice, chicos, estamos en estado de supervivencia, en estado de sitio, declara la guerra y las hormonas dicen, bueno, señor, ¿cómo no? Vamos a servir al fin último, que es la supervivencia. ¿M? Y van a estar todas en un estado distinto. El cortisol, que tiene este pico en la mañana para hacernos despertar, como decíamos, se va a ver influido por esta circunstancia y va a hacer una curva que al principio va a decir, no, bueno, más cortisol, pero eso se agota. Y de repente el cortisol se va a ir desprogramando y va a justamente cada vez ser menos, porque se agota el sistema y dice, ya no queda cortisol, ¿sí? Ya no nos queda gasolina para seguirle echando al fuego, y también va a modificar su patrón, porque es característico que esta persona que está en un estado de alerta, de repente tenga como un shock de energía a las 11 de la noche, donde de repente, oh, qué concentrada que estoy, qué inspirada que estoy, me voy a sentar en la computadora o en el celular o a estudiar, ¿sí? A este horario tan conveniente donde todo está en silencio, ¿no? Y se empieza a generar que el cortisol esté alto en la noche, ¿bien? Y esta persona después tiene mal descanso nocturno, o a la vez, de por sí, por la angustia, por los pensamientos, por el estrés, no está pudiendo terminar de conciliar el sueño, entonces se queda en las pantallas para esparcirse, distenderse, y de repente, claro, Termina todo siendo esto contraproducente al mango. ni Sin hablar, duda. porque la luz estimula a las hormonas del día. Entonces el cerebro deja de distinguir el día y la noche y desprograma todo este reloj interno que marcaba el compás de todas las hormonas. Y eso trae modificaciones en el ritmo en el que el intestino se mueve, porque dijimos que el intestino se iba a activar cuando estuviéramos despiertos, despertando, y se iba a apagar y a funcionar en otro modo cuando estamos durmiendo. Entonces, esto de acostarnos tarde, que haya luz de noche, que comamos y cenamos tarde, que desayunamos al mediodía, desprograma, ¿sí? Esto, y el estrés también. El estrés desprograma esta capacidad digestiva, baja la acidez gástrica, entonces después hay alimentos que no voy a tolerar porque los fermento, los pudro adentro mío porque no los estoy pudiendo digerir, no tengo fuego gástrico, movilidad del intestino, porque son funciones del estado de reparación, donde yo estoy en un estado de balance óptimo, no a la defensiva. Entonces se inhibe esta movilización del intestino, esta acidez gástrica y aparecen los benditos síntomas, ¿no? Y le echamos la culpa a lo que está en el plato, no a lo que está Fíjate fuera que del plato. muchas veces nos cuesta reconocer que estamos bajo niveles de estrés crónico porque, bueno, estamos subsumidos en un momento en el que le damos para adelante y no hacemos un montón de cosas. Y sí le damos lugar o sí le damos bolilla, la mayoría de los seres humanos, a la actividad, a lo que dice nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo nos dice, nos marca esto de, si tenés problemas gastrointestinales, pasás de la diarrea al estreñimiento, o estás con gases permanentes, o estás con distensión abdominal, o empezaste a buscar un embarazo y no sabes qué pasa, están todos los estudios perfectos, está todo divino, pero vos no te quedas embarazada. Empieza a decir, che, hay síntomas en mi piel, hay síntomas a nivel de la expresión de mi cuerpo, manchas, herpes, empiezan a aparecer cosas que decís, ¿cómo responde? Claro, tu cuerpo te está hablando. Pensar. Me genera mucho esto de seguir pensando y reflexionando por qué llegamos a este punto, a esta instancia de esperar que sea nuestro cuerpo el que nos habla, y con esto doy paso a la segunda sección de el MAP, la A, de algunas reflexiones al respecto. En este camino, Gloria, ¿te tocó alguna situación personal, alguna historia personal o alguien de que vos acompañaste que te hizo cambiar y volcarte a trabajar desde esta mirada más funcional de la endocrinología? Sí, creo que fue mi historia personal la que primero me abrió los ojos, porque como decías, esto de probé un montón de cosas y no, no me hacían sentido, no me daban resultados, y también me quedaba corta esa mirada donde yo tenía un montón de síntomas, como decías recién, porque cuando estamos bajo estrés aparecen un montón de cosas, yo tenía un acné que me llevaba el diablo, tenía un ciclo que era insoportable porque yo no podía ir a trabajar digo, tuve a los dos nenes sin anestesia
y los partos, toda la primera parte me pareció poca cosa del dolor Ujú. que yo tenía cuando menstruaba, ¿sí? Era un dolor muy fuerte, me llegaba a desmayar, ha sido muy feo. Y realmente era intolerable porque todos los meses pasar por eso. Los síntomas digestivos, mm, espantoso realmente, un intestino que no me acompañaba para nada. Y bueno, una labilidad emocional y una reactividad emocional que no me permitía tampoco vincularme normalmente con la gente porque siempre era como que había que estar con los tacones ahí como por las dudas, a ver qué pasaba ese día, ¿no? Tenía hipotiroidismo, ¿sí? Y digo tenía porque nunca más volví a tener hipotiroidismo y esto califica de que no hay un solo hipotiroidismo, ¿bien? Pero yo en ese Ujú. momento había estudiado que si la tiroides no funciona, se toma levotiroxina y fin, Para ¿no? toda la vida Y y seguimos adelante. claro, indagar en mi historia, en mi contexto, ir viendo más allá y no conformarme con esto, con lo que había leído en un libro del 1900 no sé cuánto, mm, me hizo preguntarme capaz estas preguntas que no tuvieron respuesta durante un montón de tiempo, pero esta búsqueda me abrió los ojos a otras disciplinas, otras miradas, integraciones, estas interdisciplinas, la PINE, y un montón de otras herramientas que fui implementando en mí misma y cada vez tenía más resultados, al punto de que yo la leo, la tomé solo un año, ¿no? Y Ujú. ya inmediatamente empecé a un poco volver a ver cómo mi cuerpo recobraba la vida y todo iba funcionando normalmente de golpe. Y yo digo, claro, bueno, esto que decías vos no está aislado, ¿sí? Y también esto que decías del estrés y asumir que el estrés no era algo de lo que yo tenía que correr y era como algo que yo tenía que evitar, sino que lo que tenía que trabajar era mi resiliencia y tenía que crear esto, herramientas que me sostuvieran, una rutina que me sostuviera, un entorno que me potenciara, un trabajo que amara, que yo amo lo que hago, pero realmente en ese contexto que lo ejercía no me favorecía en absoluto. Eh, Cambié mi mirada, por así decirlo, ¿no? Y al cambiar yo, cambió todo. Entonces fue lo que también me preguntaba cuando yo atendía en la consulta. Como, ¿cómo hago que la gente logre esto? Porque Ujú. con media hora, 20 minutos es imposible. Bueno, qué Así que importante que bueno. son, qué importante que es esto, que compartas tu mirada y que decir, che, lo pasé por el cuerpo, ¿no? No te hablo solamente desde o un estudio o una formación muy actual y ojalá que cada vez más en boga, como es la PINE, sino que también esto de que tanto historias como la tuya, como la mía, en donde la pasamos por el cuerpo, no te estoy hablando de la nada, y donde el cambio es posible, y sobre todo en esto que muchas mujeres atravesamos de querer crecer, querer impactar profesionalmente y sentir que solamente lo podemos hacer en instituciones, que solamente lo podemos hacer enmarcadas en algo que nos da esa seguridad o estabilidad, lo pongo entre comillas para quienes no vean el video económica y en realidad lejos está de eso porque en definitiva terminamos intercambiando tiempo por dinero y no disfrutando ni nuestros vínculos, ni nuestra salud, ni nuestra energía. Entonces, muchas veces esto de creer que tenemos que dejar de hacer lo que nos apasiona, por todo lo contrario, podemos hacerlo desde un lugar mucho más saludable y atendiendo a lo que es más importante, que es, es nosotras, ¿no? Nuestro envase, nuestra vida, nuestra salud y con ello todo lo que implica y repercute. Y me parece fundamental que lo sigamos trayendo a la mesa porque muchas mujeres se dejan al abandono a su salud hasta que en tanto acontece algo grave o algo clínicamente crónico o que genera mayor atención de nuestra salud o incluso dejan de lado sus vocaciones, su profesión, vida, lo que realmente les apasiona hacer, por creer que no se puede tener las dos cosas. Y yo siempre digo que un equilibrio entre nuestras metas y nuestra salud es posible, y para eso necesitamos que esta información, por eso el propósito de este podcast, que esta información llegue a más personas. Dijiste algo muy importante que es que empezaste a incorporar herramientas para optimizar y regular tu nivel de estrés, para poder tener otro tipo de rutina, otro tipo de hábitos.
Y esto me parece fundamental para pasar a la última sección del podcast, la P del potenciador. Un consejo, una herramienta, un recurso, lo que vos quieras que puedas dejar a aquellas mujeres que nos están escuchando en función de esto. Si tuvieses que elegir tres acciones simples, ¿no? Para empezar a cuidar hoy nuestras hormonas, ¿cuáles serían? Qué loco, me encanta porque es muy como trabajo. A ver, primero indispensable, la luz del sol. Creo que si tuviera que elegir de todo, de todo, de todo, de todo, una sola cosa elegiría la luz del sol. Porque realmente es irreemplazable, porque no hay forma de obtenerla de otra manera que no sea exponiéndonos, porque es indispensable que le hagamos un lugar en nuestra rutina diaria, ordena nuestras hormonas, baja el colesterol, porque lo transforma en vitamina D, baja la inflamación, porque tiene radiación infrarroja en el horario del amanecer y el atardecer, y esto es clave si podés exponerte en estos horarios, pero si no, como dice mi mentor, just get outside, es como salgan afuera, y ya eso es un montón. Así que realmente es un poco eso, ¿no? O sea, tratar de hacer espacios en exteriores en exposición solar, porque es nuestro hábitat, la Ujú. naturaleza es nuestro hábitat y es a donde funcionamos óptimamente, ¿bien? Bien. Así que lo segundo sería la naturaleza, exponernos al pasto, a la suciedad, a la tierra, a un ambiente lo más natural posible. A veces el mar, porque lo tenemos cerca, nosotros tenemos cerca los ríos, la montaña, ¿sí? El campo. Eh, Esto es más difícil en lo cotidiano, pero a lo mejor podés hacer un espacio en la plaza, o en el parque, o Ujú. en la ciclovía, ¿sí? Tratar de tener un contacto, porque si no estamos todo el tiempo en estas cajas de plástico, que son nuestras casas y nuestros trabajos, y eso también enferma mucho y nuestras hormonas no entienden nada ahí. Bien, Ujú. es como instalarles un GPS cuando las volvemos a esto. Y lo tercero sería el movimiento. Bien, el movimiento no me refiero al gimnasio, a levantar pesas, que obviamente esto es indispensable para la salud, el peso, la carga de peso y entrenar el músculo. Pero yo me refiero al movimiento orgánico, al movimiento intuitivo en el día a día. Tenemos vidas cada vez más sedentarias y esto nos enferma muchísimo. No vamos caminando ni a la verdulería a la esquina. Y el movimiento está pensado para ser parte de lo cotidiano, de lo diario. Y hoy vivimos esta epidemia de la silla al gimnasio en auto. Ujú. Y está muy de moda. Y es como, no, pero yo entreno. Bien, pero ¿te moves? A que no te mueves, ¿bien? Entonces, tratar de desplazarte caminando o en bici o en alguna forma meter una caminata, mira lo que te digo, hacer un snack de dar vueltas a la manzana 5 minutos a lo largo de la mañana, hacer un espacio, a la siesta otro y a la tarde otro. Y a lo largo del día te moviste 15 minutos dando la vuelta al perro, pero hace eso que tu cuerpo esté viviendo de una manera más parecida para la cual fue pensado. ¿M? Y eso Exactamente. le devuelve aire fresco a nuestro Me sistema. encanta porque sigue cumpliendo con este mínimo alcanzable posible y si quieren ampliar un poco esto de, bueno, yo diría que los tres se alinean en salir de la cueva, ¿no? Salir de este el encierro, de la cueva en la que nos hemos metido con esta modernidad que tenemos. Si quieren hacer doble clic en esto de ritmos circadianos, de la luz del sol, les voy a dejar el episodio con quién te vas a la cama, en donde hablamos de sueño y acerca del movimiento, movete, chiquita, movete, que hablamos de esto, del movimiento más allá de la actividad física, que es muy importante. Voy a cerrar con la última pregunta y ahora sí, con esto cerramos este magnífico episodio. Si pudieras decir en una oración, en una frase, ¿qué significa para vos bien vivir desde esta perspectiva de la endocrinología funcional? ¿Qué dirías? Yo creo que bien vivir es esa persona que se para frente a su vida y a su cuerpo como una líder, no como una víctima, sino
como esa persona que tiene el timón, como decís vos, como el volante de su propia vida, ¿sí? Porque desde ese lugar, no importa la circunstancia, la adversidad, el contexto, pero yo tengo la decisión, yo tengo la mirada, la visión, yo construyo, ¿sí? Y dispongo hacia dónde voy. ¿M? Y no dejo que me empuje la corriente hacia donde toca. Y creo que eso es vivir a propósito, ¿no? Pero para tener un propósito hay que ser un líder, tener una visión, una misión. Y creo que, bueno, eso es como yo entiendo la salud hoy y como me gusta trabajar con mis pacientes, ¿no? Generar esa autonomía y ese principio, bueno, de empoderamiento, ¿no? Gloria, ha sido un placer escucharte compartir con vos toda esta información. La verdad es que, bueno, te súper agradezco que hayas aceptado esta invitación. Deja a las personas cómo pueden encontrarte, dónde te encuentran, tus redes, todo para que puedan estar en contacto con vos y con toda la información que brindas, que es maravillosa. Gracias, Jessy. La verdad es que ha sido hermoso y un gusto y como siempre me queda corto para contarles todos los tips que les quisiera compartir, pero creo que menos es más. Y para encontrarme pueden buscarme en Instagram como endocrino.funcional o entrar a mi página doctoragloriamartin.com y podemos trabajar juntos, juntas en un proceso de transformación desde su caso particular. Muy bien, muchas gracias a vos también por estar del otro lado, por escuchar este episodio, este ciclo de entrevistas con otros profesionales y anda a seguir la Gloria porque la verdad es que vas a tener muchísima información de súper valor y te la súper recomiendo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio y quédate que te cuento unos datitos en la última sección. Qué tremendo episodio para poder reflexionar sobre esto. ¿Cuál es el impacto de lo que hacemos día a día en nuestra salud? En este caso, nuestra salud hormonal, pero cómo eso tiene implicancia en todos nuestros sistemas. Y muchas veces, por quemarnos en el trabajo, por no saber cómo llevar adelante nuestra profesión y con ello atender a nuestra salud, nuestros vínculos y nuestra energía, terminamos perjudicándonos muy mal. A veces queriendo tirar nuestra profesión por la borda y a veces impactando negativamente en nuestra salud y en las personas que nos rodean. Por eso es que aparece Faro. Faro es mi programa individual de acompañamiento a mujeres líderes, profesionales y emprendedoras que quieren avanzar, que quieren lograr grandes cosas, un impacto profesional, en sus vidas sin agotarse. Para esto hay una llamada gratuita que vos podés acceder, podés conocer este programa y yo te puedo acompañar a que lo logres. Acordate, es un acompañamiento individual y personalizado de 4 meses en el que juntas vamos a lograr cambiar tus hábitos, potenciar tus logros y sobre todo mantener este equilibrio que estás necesitando para tu propia vida. Y aparte, tengo que contarte que el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, voy a estar en Buenos Aires brindando un taller con un café incluido, en un lugar maravilloso, un espacio súper cálido para que puedas potenciar tu salud mental con herramientas desde la psiconeuroinmunoendocrinología para priorizarte, darte un espacio de escucha y sobre todas las cosas sostener este impacto profesional del que venimos hablando. El taller se llama Capitana de mi vida y también podés inscribirte, podés sacar tu entrada porque los cupos son limitados. Ya estamos a la mitad del cupo completo, así que te espero. Única oportunidad para pasar un momento hermoso e inigualable. A vos que estás allí del otro lado, te agradezco siempre por estar, por tu escucha, por tus comentarios, por tus estrellas, que los leo y me encantaría que me digas qué te pareció este episodio del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Potencia tu Salud Mental. Chau, chau. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. En mi página web jessicaestalella.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. Hasta pronto.